Adelante. Sí, buenos días, buenos días. Dios me los bendiga, hermanos, amada iglesia del Señor. Los que ya están sintonizando, los que están conectándose apenas, muy buenos días. El Señor les bendiga. Shalom, decía Jesucristo cuando llegó con sus discípulos, venía de estar con el Padre y se apareció y les dijo Shalom, la paz del Señor. El Señor me aceptó como ofrenda y heme aquí, estoy a la fiesta del Señor ahora. Bueno, ahora esto es una enseñanza muy bien. Vamos a empezar en el aposento alto, como le ha nombrado mi hermano Víctor a este lugar. Y hoy vamos a declarar en el nombre de Jesús que este lugar también está llamado para predicar su evangelio. Y esta mañana vamos a poner todo en las manos del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 17. Yo sé que usted tiene una Biblia y si no la tiene a la mano, solamente quiero leer una porción de la Escritura donde Jesucristo oró por sus discípulos. Juan 17, en el capítulo 17, versículo 20, donde le dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba hablando de sus discípulos y está orando por los que han de creer en Jesucristo por la palabra de ellos. Y en el 21 dice: pero ¿para qué? Aquí le aclara: para que todos sean uno, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Padre, el Hijo y en la Santa Comunión con el Espíritu Santo nos pide que seamos uno. ¿Y cómo se logra esto, hermano? Hay una comunión entre Dios y los hombres, y nosotros necesitamos de esa comunión, de esa reconciliación. Y hoy, esta mañana, vamos a iniciar este canto. Se llama Haznos Uno. Quizá algún día le pongamos el nombre a algún programa, Haznos Uno, Señor. Y vamos a iniciar cantándole al Señor que Él nos haga uno en Él. Esa es la voluntad del Padre, que seamos uno, que todos nosotros seamos uno en Él.
es de inicio y le doy la gloria y la honra al Señor, porque el Señor pide que seamos uno en Él. Haznos uno, Señor, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Aleluya. Haznos uno en ti. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a proceder. Gloria a Cristo Jesús. La palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz, la gracia y la misericordia del Padre Eterno, de nuestro Señor Jesucristo, en comunión con su Santo Espíritu, sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Pastor Daniel, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Amén. Es un placer trabajar contigo en la viña del Señor. Gloria. Sabemos lo que Dios ha puesto en tu vida y es un ministerio muy bonito, muy precioso, ¿verdad? Y Dios usando tu vida, hermanos, ese canto precioso que realmente lleva un hermoso mensaje. Amén. A veces como que se nos olvida o la iglesia, ¿verdad?, comienza a dispersarse, ¿verdad? Cada quien jala por un lado y por el otro, pero es importante reconocer a un Dios vivo, a un Dios verdadero, no a un Dios de bronce, de plata, de oro, de yeso, de papel, no. Estamos hablando de un Dios vivo, un Dios que oye, un Dios que habla, un Dios que siente, un Dios que palpa, un Dios que habla a su iglesia, que sigue hablando hasta estos días y que quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros, para su creación y para sus hijos. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, porque nos ha traído nuevamente a este lugar para compartir un mensaje que esperamos desde luego sea de bendición y edificación para todos y cada uno de aquellos, ¿verdad?, que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales. Bendito sea el Señor. Pues bien, el día de hoy, ¿verdad?, traemos un mensaje muy precioso que nuestro Padre Eterno nos ha dado para compartir. A veces como que nos acostumbramos solamente a estar de pie en un solo lugar, hermano. Como que ya no queremos salir de la iglesia donde Dios nos ha bendecido para pastorear, ¿verdad?, a nuestros hermanos, para enseñarles, para ministrarles lo que nos da. Pero es muy importante seguir caminando como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Que Él vino a caminar, a pregonar el Evangelio, ¿sí?, para salvación y vida eterna. Él vino a recuperar lo que se había perdido. Nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que seguir haciendo lo mismo. Tenemos que seguir saliendo, ¿verdad?, a predicar a las calles, a los parques, tocándole las puertas a los vecinos, a anunciarle las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio basado en el amor, el perdón y la misericordia. Jesucristo, ¿verdad?, así envió a sus discípulos en aquel entonces, ¿sí?, y los mandó precisamente a algo que se le llamó la Gran Comisión. Ese es el tema para el día de hoy. La Gran Comisión. Gloria a Dios. La Gran Comisión. Gloria a Dios. Pues mandamos saludos a todos los que nos están sintonizando en Facebook, en las redes sociales, en Twitter y todos aquellos que están compartiendo. Si tiene compartir su teléfono, póngale compartir, hermanos, póngale compartir para llegar a más lugares, porque la palabra de Dios tiene que correr. Sabemos que se está predicando el Evangelio en todo el mundo, de diferentes maneras, diferentes estilos. Hay en la radio, hay por propaganda, sobre todo también predicadores que se han atrevido a ir a los autobuses, a las calles, a las colonias, al centro de la ciudad, sacar su micrófono, sacar su bocina y estar predicando las buenas nuevas de salvación, las que Jesucristo nos encomendó, nos encargó en la comisión que nos dio, ir y predicar este Evangelio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este lugar es compartiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo a través de la Escritura, y como dice el pastor, no solamente en los púlpitos, no solamente en lugares de reuniones grandes, sino también atrás de una mesa, atrás de un micrófono, atrás de una red social podemos transmitir, y puede ser que alguna persona de tus contactos que no tenga Cristo pueda ver este video y pueda llegar a los pies de Cristo. Amén. Pero vamos a la materia, vamos, hermano, a la palabra. Amén, amén. Así la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En el Evangelio según Mateo,
capítulo 28, a partir del versículo 16. Y miren bien, hermanos, amigos, familiares, decimos el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, luego por ahí, malamente, ¿verdad?, se acostumbra a hablar de que hay 4 evangelios, que el Evangelio de Mateo, que el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Lucas. No, es un solo Evangelio. Y el Evangelio no es ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. El Evangelio es de Jesucristo, ¿sí? Es un solo Evangelio, y entonces tenemos que hablar el Evangelio según San Mateo, según él, ¿verdad?, lo está narrando, según él lo escribe, ¿sí? Pero es un solo Evangelio. El Evangelio es de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, el Evangelio según San Mateo, es decir, el libro de Mateo, capítulo 28, verso 16 en adelante, dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu doy lectura. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos. No solamente es decir de que Jesús los envió a predicar y punto, ¿no? El mensaje, realmente la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es muy profunda. Cada vez que leemos, ¿verdad?, la bendita palabra de el Eterno, siempre nos da un mensaje nuevo, lleno de amor, lleno de paz, de esperanza, de alegría, ¿verdad? Porque Dios es bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Pues bien, mis amados hermanos, aquí hablamos que después de la resurrección del gran maestro, de Yeshua HaMashiach, él viene, ¿verdad?, nuevamente a sus discípulos, ¿sí?, a los 11 discípulos. Recordamos, ¿verdad?, que uno de ellos lo traicionó y posteriormente se ahorcó, ¿sí? Hablamos de Judas. Entonces aquí dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es muy importante que nosotros caminemos en obediencia, como lo hacían los discípulos. A veces como que se nos dice algo dentro de la congregación conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la voluntad del hombre, no como el pastor lo dispone, no como el evangelista, no como el maestro, no como el apóstol, ¿verdad?, y el profeta, sino como Dios dice en su palabra. Y a veces somos renuentes, no queremos nada con Dios, no queremos obedecer a su palabra, comenzamos a cuestionar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y qué va a pasar? Y entonces aquí es una clara muestra de la obediencia de los discípulos, cuando dice, ¿verdad?, que los 11 fueron precisamente a donde Jesús les ordenó. Y ahí, cuando le vieron, le adoraron. Cuando Jesús aparece a ellos, ¿verdad?, se muestra a ellos después, precisamente de la resurrección. Dice la Escritura que le adoraron, sus discípulos le adoraron, pero algunos lo estaban haciendo dudosos, como que dudaban, como diciendo: ¿será realmente el maestro? ¿Realmente habrá resucitado? Algunos pensaron, ¿verdad?, que era o el espíritu, que era un fantasma, ¿sí? Pero entonces aquí nos habla, ¿verdad?, que comenzaron a adorarle, algunos con duda. Dice: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, y les habla una palabra poderosa, poderosísima, cuando él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Gloria a Dios. Imagínense a esos discípulos, ¿sí?, que ya habían visto las grandes proezas, las grandes señales, los grandes milagros que Jesucristo había hecho aquí en la tierra, con la autoridad que el Padre Eterno le había dado. Ya habían visto eso. Imagínense si no se maravillaron, no se llenaron de gozo cuando Jesús les dice que no solamente en la tierra, porque dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, siendo, ¿verdad?, aquel que tenía la potestad, es decir, la autoridad. Potestad significa autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Y hay otro pasaje bíblico donde dice que no solamente en el cielo y la tierra, sino aún debajo de la tierra. Amén. Siendo, ¿verdad?, él la cabeza de todo principado y de toda potestad. Jesucristo es el Señor, y así lo dice en Colosenses, ¿verdad?, que Él es la cabeza de todo principado
y de toda potestad. Está por encima del chanclas, de Satanás, del diablo, como usted le quiera llamar. Amén, gloria a Ese Dios. no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas. Y es lo que Jesús estaba recordando a sus discípulos, diciendo, toda potestad me ha sido dada por el Padre. Y esa potestad, hermano, esa autoridad fue la que le delegó a sus discípulos en el momento que los manda a esa gran comisión. Así es, hermano. Así es. El Señor ha delegado, nos ha dado toda potestad, decía. Estaba hablando con los discípulos. Hablemos de un poco sobre los discípulos. Los discípulos son del pueblo de Dios, son del pueblo de Israel, son judíos. Amén. Son discípulos que el Señor escogió, 12 para ser exactos, y les enseñó, y los mandó y los comisionó, y les dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Los discípulos, usted recordará a Pedro, uno de los más nombrados en la Escritura, cuando Pedro estaba orando, y dice que en éxtasis vio que bajaba un lienzo y que traía animales, cuadrúpedos, aves, reptiles. Amén. Y que le decía el Señor, Pedro, mata y come. Y Pedro, no, Señor, ninguna cosa común, ninguna cosa inmunda ha entrado dentro de mí. Ok, usted recuerda ese pasaje, esa escritura, está en Hechos. Y realmente cuando el Señor dice, tú no llames común, tú no llames inmundo lo que yo ya santifiqué, lo que yo ya purifiqué. Entonces Pedro entendió por el Espíritu de que Dios no había hecho acepción de personas. ¿Por qué? Porque él era judío. Y los israelitas tenían esta enseñanza, y Mateo 15:24 lo comenta, cuando Jesús le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos se quedaron de alguna manera explicando este tema, que solamente los judíos, la casa de Israel, tenía derecho, de alguna manera decirlo, de ser predicado nada más este evangelio. Cuando Pedro se da cuenta de que venían dos por el Espíritu Santo, que le dice, Pedro, vienen a buscarte dos hombres, no dudes en ir con ellos. Está en el libro de Hechos. Sí, amén. Dice que él fue a la casa de Cornelio, está en Hechos 10, se recordará la escritura. Y que Cornelio antes estuvo orando y le dijeron, un ángel bajó y le dijo, Cornelio, tus limosnas han sido recordadas delante del Señor. Por lo tanto, vendrá uno que se llama Simón, está en casa de Simón el Curtidor, va a estar, está allá, manda por él te hablará palabras de vida eterna. Amén. Entonces, Pedro, cuando el Espíritu Santo le dijo, no dudes en ir con él, fue a la casa de Cornelio. Después, cuando regresó Pedro a contar su hazaña, a los demás apóstoles, a los más discípulos, les dijo, es que yo mientras hablaba con ellos, cayó el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, y con eso me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Amén. O sea, Pedro se dio cuenta de que solamente el Evangelio no nada más era para los judíos, sino para todo aquel Amén, que gloria creyera a en él. Dios. Marcos 16, creed en el Evangelio, dijo. Creed en el Evangelio. Entonces, cuando Pedro, conocemos un poco la historia de Pedro, empezó a compartir el Evangelio. Hermanos, se lo compartía nada más a los judíos. De hecho, hubo una dispersión, Así es. hubo una persecución. Incluso en el arresto de Esteban, vamos a enfatizar también el arresto de Esteban, cuando estuvo también proclamando, declarando lo que el Señor le decía a Esteban, que le decía a los fariseos. Hubo un hombre que estuvo ahí con él, el cual se llamaba Saulo. Y dice que cuando lo apedrearon, todavía las ropas de Esteban cayeron a los pies de Saulo. Y Saulo era un fariseo de fariseos, retenedor de la doctrina. Entonces, cuando Saulo va al camino a Damasco persiguiendo a los cristianos en la persecución, dice que una luz le apareció en el camino. En Amén. Hechos 9, Amén. Gloria a Dios. Gloria a dice, Dios. Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? ¿A quién? Es dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Saulo se queda, ¿quién eres? Señor, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dijo Jesús, a Amén. quien tú persigues. Amén. Amén, aleluya. Entonces Pablo quedó ciego, sabemos la historia, si no pues vaya a la escritura en Hechos 9, en la conversión de Pablo, y fue a la casa de Ananías. Ananías oró por él, la casa derecha, la calle derecha, dicen, La calle.
y oró por él, recobró la vista, y Pablo se puso a predicar el evangelio de Jesús. Pero Pablo también lo estaba haciendo con los judíos, hermano. En la casa de Israel, salió a predicar a las sinagogas, salió a predicar en todo lugar. Cuando los judíos rechazaron a Pablo, de hecho hubo una ocasión en que lo apedrearon, que lo dieron por muerto, Pablo dijo: sacúdanse los pies, lo que dijo el Señor, que nos sacudamos los pies porque esta casa no es digna. Dice, pues nos volvemos a los gentiles. Entonces Pablo entendió que el evangelio no nada más iba a ser para los judíos, sino que se volvió a los gentiles. Y he aquí que gracias a las enseñanzas de Pablo, el apóstol Pablo, es que la gran comisión ahora pasó a los gentiles. Entonces ahora nosotros tenemos esa gran comisión. Amén. De ir y predicar ese evangelio en todas las naciones. ¿Quiénes? Nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, los que no éramos de su pueblo, fuimos injertados al olivo original. Cuando Pablo sale y empieza a predicar, 3 años se va, no regresó a consultar a Pedro. Pasaron 3 años cuando después regresó y les empezó a platicar las grandes y maravillosas cosas que el Señor había hecho con ellos. Gloria a Dios. Cuando Pablo les empieza a decir, oye hermano, yo puedo imaginarme, me mordió una serpiente, hermano. Me estaba muriendo, pero el Señor no dejó que me muriera. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que dice la palabra, que estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Echó fuera un demonio de adivinación, hermano. Ya no le daba ganancias a la hermana. Le echó fuera el demonio de adivinación. Sanó un cojo de paralítico, tenía fe para ser sanado, lo paró. Levántate, tenía fe para ser sanado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Y dice, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Aquí hay un punto, hermanos, no tienten al Señor. No porque diga la palabra que no nos hará daño ninguna cosa mortífera. Hay muchos que llegan al extremo de probárselo a la gente y mueren, hermanos. Amén. Entonces, el asunto es también que nosotros no vamos a ir y perseguir esos milagros. Los milagros sucederán en cuando tú estés hablando la palabra. De acuerdo a la voluntad del Señor. Así es, aleluya. Incluso Pedro, cuando fue encarcelado y salió, se sentía orgulloso de haberlo tenido digno por predicar la palabra. Señor, oramos para que cuando nosotros hablemos con de nuevo tu palabra, se hagan los milagros, se hagan sanidades, Señor, mientras nosotros prediquemos tu palabra. Entonces, predicar el evangelio, la gran comisión que tenemos nosotros para predicar el evangelio es llevarlos un poco más allá, hermanos, al conocimiento de la palabra. Pedro nos enseñó, Pablo nos está enseñando, pero ahora nos toca a nosotros, hermanos, también predicar lo que nos dejaron en la escritura, hermano. Amén, Así amén. es, hermano. Dijiste bien. Y dice la escritura precisamente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí, Jesús vino a lo suyo. Es decir, ¿qué era lo suyo? La comisión que él traía, hablando de la gran comisión, él también tuvo una comisión que él traía de parte del eterno Dios, del Dios Padre. Entonces dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, no creyeron que él era el Hijo de Dios, no creyeron que él era el Mesías, el ungido, el Salvador, no lo creyeron, no creyeron que él era el Cristo de la gloria. Entonces dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, así como tú y como yo, como la hermana, como todos los hermanos que le han recibido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Vemos aquí nuevamente la palabra potestad, que significa autoridad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir, mi amado hermano, que ni tú ni yo, antes de recibir a Cristo, éramos hijos de Dios. Éramos creación. Sí, creación de Dios. Amén. Pero como hemos recibido a Cristo de la gloria y le hemos confesado con nuestros labios, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que con la autoridad podemos decir que somos hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Amén, amén. Entonces de ahí, ¿verdad? Él viene, ¿verdad? Y viene a alegar este evangelio, viene a enseñar, viene a dar enseñanza a sus discípulos. Primeramente, bien lo has dicho, para el pueblo de Israel, ¿sí? Posteriormente, para los gentiles,
levantan al apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, precisamente como el apóstol de los gentiles, quien, como has comentado correctamente, empezó predicando, ¿verdad?, al mismo pueblo de Israel, quien lo rechazó. Dice, bueno, me vuelvo a los gentiles. Si los gentiles son aquellos que estaban alrededor de la nación de Israel, es decir, las demás naciones. Por ahí ayer una persona de manera incorrecta me decía que gentil significa estar sin Dios. Eso es un error, no es correcto. Gentil se refiere a las naciones que estaban fuera, ¿sí? Fuera del pueblo de Dios. Aleluya. De ahí que nosotros, ¿verdad?, somos el pueblo adoptado cuando recibimos a Cristo, ¿sí? Ellos en la antigüedad hablaban de los gentiles como aquella gente, ¿verdad?, que estaba alrededor, ¿verdad?, de las otras naciones. Como ellos eran la nación escogida, a los demás los consideraban impuros, ¿sí? Pecadores, ¿verdad?, sucios, ¿verdad?, los publicanos, ¿no? Ellos son gentiles, no querían nada con ellos. Y ellos tenían la creencia de que a Dios le placía que no convivieran con ellos. Pero después se dan cuenta en un error, del error en que estaban, cuando, como bien lo mencionaste, hermano, Pedro fue llamado a la casa de Cornelio, porque Cornelio aunque era gentil, era temeroso de Dios, y sus oraciones y sus limosnas habían llegado ante la presencia de Dios vivo, de tal manera que tuvo la gracia de recibir un ángel en su casa, ¿verdad?, para darle un mensaje, de decirle, ves y manda a traer a Pedro. Él no sabía para qué, ni Pedro sabía para qué. Cuando llegó, es cuando se entiende, ¿verdad?, que Pedro tenía que darle el mensaje de salvación y de vida eterna. Y tan fue algo de parte de Dios que en ese mismo momento dice la Escritura que fueron bautizados en espíritu y fuego y comenzaron a hablar en lenguas. Amén. De ahí, ¿verdad?, se sigue, ¿verdad?, con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y vemos, ¿verdad?, hasta el pasaje que leímos precisamente en Mateo, donde el Señor, ¿verdad?, envía a sus discípulos recordándoles que Él tenía toda la potestad, diciéndoles, miren, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo toda la autoridad, es más, yo soy Dios. ¿Sí? Tengo la autoridad tanto en el cielo como en la tierra y aún debajo de la tierra. Así es que ahí manda, ¿verdad? Dice, por tanto, id. O sea, está ordenando, hermanos. Está ordenando. A veces no queremos ir ni a predicarle al vecino. Así es que, mis amados hermanos, pastores, ministros del Evangelio, les recuerdo, ¿verdad?, en el amor en Cristo, que esto es un mandamiento de parte del Señor. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. No solamente ir y predicarles y que se arrepientan, sino que hay que darle continuidad, hay que hacer discípulos, hay que enseñarles, ¿sí? Dice, hacer discípulos, ¿en dónde? En Poza Rica, en Coaxintla, en Tihuatlán, en Papantla, aquí alrededor. Dice, no, a todas las naciones. Tenemos que ir a donde Dios nos envíe, ¿sí? Amén. Dice, bautizándolos. Después de hacer los discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de haber bautizado, dice, enseñándoles que guarden. O sea, la enseñanza sigue, hermano. Tenemos que seguir enseñando. Esto no para porque ni nosotros mismos terminamos de aprender. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que por muy difícil que sea la causa, la comisión, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos va a enseñar. Tenemos que entonces también, ¿verdad?, que tomar nuestro papel, una vez de haber sido instruidos de maestros conforme a la voluntad de Dios, y enseñarles lo que Dios dice. No estar tergiversando la Escritura, no desviarnos del camino, aunque nos llamen legalistas. Sí, legalistas, porque todo lo hacemos conforme a la ley de Dios, ¿verdad?, conforme a la Escritura, conforme a sus preceptos, a sus mandamientos, a lo que Dios ha establecido, ¿sí? Pero de ahí estamos muy distantes a ser fanáticos. Simplemente compartimos el pan de vida, y bajo ese precepto, ¿verdad?, bajo ese mandamiento, es que nosotros nos estamos organizando como pastores para próximamente salir, ¿verdad?, en la ciudad, en los parques, a compartir el pan de vida, para que la gente sea temerosa de Dios. Se ha perdido mucho el temor de Dios, por eso la gente no deja de robar, no deja de fornicar, no deja de adulterar, no deja de mentir, ¿sí? Y estuvimos recientemente, hermano, tanto tú como yo, estuvimos recientemente en un foro de redes veracruzanas, precisamente donde se trataba el tema de cómo erradicar el delito y la violencia. Y hay muchas estrategias que ellos emplean, pero que no les funcionan, porque no conocen la palabra de Dios. Así es, ¿sí? Sí, estuvimos en un foro realmente de ellos, a la verdad, hacen lo posible por redireccionar el camino de la humanidad. De hecho, ellos estaban enfatizando mucho lo que es la consecuencia de la violencia, la consecuencia de lo agresivo, de la persona agresiva. ¿Cómo vamos a erradicar esto? Y estaban usando modos en los cuales nos mostraban cuáles eran las razones de las cuales el muchacho, la persona se volvía violenta. Nombró algo muy hermoso que yo dije, wow, nombró hasta la palabra, cuando dijo,
la palabra adúltero. Cuando en muchos hay adulterio, pero después como que todo se derrumbó. ¿Por qué? Amén. Porque realmente dijo, en países hay países donde es delito ser adúltero. O sea, hay una condenación, hay un castigo por ser adúltero. Entonces, hay países donde no lo condenan, como aquí en Costa Rica. No es delito. No es delito. En Veracruz no es delito, es causa de divorcio. Es causa de divorcio nada más. Sí, así Y es. entonces, realmente, pero nuestro Padre en la palabra de Dios, ciertamente, hasta Jesús le preguntaron, Moisés nos ordenó carta de divorcio, sí, por su dureza de tu corazón. Entonces, hay una causa de divorcio por la cual nosotros creemos que la palabra de Dios nos habla y nos dice, no cometerás adulterio. Y es una palabra fuerte. Amén. ¿Por qué? Porque tú no estás ofendiendo a la sociedad, tú estás ofendiendo a Dios. Bueno, el que es cristiano, como dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Entonces ya no obedece al hombre, de alguna manera sí lo respeta, los mandamientos, la ley de Dios, la ley del hombre, pero tiene temor sobre la ley de Dios. La pone mucho más arriba. Te hablaba sobre el ladrón, de que muchos roban. Entonces no es delito, no es motivo de delito si no hay alguna condena, es algo que la justicia que condene al ladrón y lo meta a la cárcel por robar. Entonces no hay delito que perseguirle, lo dicen, pero como si es delito, entonces hay un castigo. Entonces aquí el hermano pues está platicando, diciéndonos las consecuencias, y yo le ponía en un comentario, perdón por el ejemplo, pero es como si fuera un borracho. O sea, el borracho pelea cuando está borracho, el borracho pues, a veces hasta amoroso es, cariñoso, a veces se ríe mucho, está agresivo, es somnoliento, se duerme. O sea, son las consecuencias de un borracho. Entonces yo no quiero denigrar ni nada por el estilo, hermanos, perdónenme. Pero realmente si el borracho dejara de tomar, si no tomara, entonces no tendría consecuencias. Y es lo que quieren ellos tratar de mostrar, las consecuencias que es el delito, lo que estaban ellos enfatizando mucho. Y nosotros decíamos, todo está fácil. Toda la consecuencia de todo es el pecado que mora dentro de nosotros, el ser humano. No le echemos la culpa a lo externo, sino a lo interno, a la naturaleza caída. Por eso Cristo Jesús nos mandó a predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre tiene que ser transformada por medio de su palabra. Y la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, tiene poder. De hecho, quiero tocar un tema, y eso póngame mucha atención, por favor. Quiero que vaya a Mateo 4, donde Jesucristo estuvo tentado por el diablo. Ya lo hablamos. Así es. 3 veces fue tentado por el diablo. Y al último le dijo, lárgate, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios servirás, solamente a él adorarás. Amén. Y el diablo entonces le dejó, dice ahí su palabra, 4:11. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero dice que más adelantito, no seguimos la cronología de la escritura, pero comenta en el versículo más abajo, en el 12, empieza a decir que Jesús oyó que Juan estaba preso. A veces nosotros encontramos situaciones, hermanos, en nuestros mismos hermanos, que hay unos que los meten a la cárcel, hay otros que han muerto, hay otros que están enfermos, y realmente el maestro nos da una enseñanza. Aquí no dice que Jesús volvió a donde estaba Juan exactamente, ¿no? Jesús oyó que estaba preso y volvió a Galilea, o sea, se fue. Amén, Se amén, fue amén. a Galilea, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ahora, Capernaum era una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Así es. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, esto ya estaba profetizado en Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Galilea era una ciudad marítima donde vivían puro gentil. Amén, así es. Pura, que no eran del pueblo de Y Dios. abundaba el pecado, porque dice que había mucha tiniebla. Era mucho, Abundaba el pecado. hermano. Entonces Jesús fue a ese lugar, fue
a dar la noticia, a predicar. Dice, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirles, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense bien en esta frase, por favor. Quiero que se fijen bien. Jesús les dijo a los gentiles, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Entonces, cuando Jesús le estaba diciendo el reino de los cielos, es porque estaba hablando ya de la Jerusalén espiritual. Ya estaba hablando de la vida espiritual, de la iglesia. Ya no estaba hablándole a las ovejas perdidas de Israel, estaba hablándole a los gentiles. Ya Amén. desde entonces nos estaba enseñando que iba a haber una reconciliación entre Dios y los hombres. Amén. Y que Jesucristo había ido, lo dicho por el profeta, vas a ir a donde está realmente el pecado, donde abunda la maldad, y vas a ser una luz, vas a resplandecer, vas a nacer. Fue cuando nació Jesucristo, donde el profeta estaba dando esta instrucción, que Jesucristo iba a ser la luz del mundo. Amén. Así lo es. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo iba a ser Emmanuel, Amén. Dios con nosotros. Dios en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque realmente está en nosotros Dentro a de través de nosotros, su amén. Espíritu Santo. Así es, Amén. gloria a Nosotros Dios. somos el templo del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Y pues ahí es donde nosotros como cristianos a veces Señor, quiero cuidar tu templo, pero luego me invitan aquí, me invitan allá y me paso de comida, etcétera. A veces como que se peca por ahí también. Aleluya, amén. Lo podemos hacer, y yo conozco a varios hermanos que sí. Amén. Lo invitan a comer 10 veces y 10 veces comen. 10 veces comemos. Dios, amén, sí, vamos a ponernos de ejemplo. Porque nos pasa también, dije, nos Amén. pasa, amén. Así es, y fíjate que es algo muy importante que tú dijiste, ¿verdad? Que cómo Jesús llega a los gentiles y les comienza a predicar precisamente del arrepentimiento de los pecados. Ese es el ejemplo que Él nos pone y es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. Predicar para el arrepentimiento de los pecados. Ya no tenemos que estarle sobando el pecado al hermanito, a la hermanita, ¿verdad? O querer justificarnos delante de Dios. Realmente todos tenemos culpa, por eso es que Jesús vino a nosotros, ¿verdad? Para recuperar lo que se había perdido, para decirnos que todavía tenemos esperanza, que Él viene a reconciliarnos con el Dios Padre para salvación y vida eterna. Entonces cuando Él llega precisamente, ¿verdad? Y les dice a los gentiles, a los que estaban llenos de pecado, Él no fue a los justos, Él mismo dice también que los justos, ¿verdad? Que los sanos no necesitan médicos, sino que Él viene precisamente a los enfermos. Entonces, las gentes, ¿verdad? Las personas de aquel entonces lo veían mal porque decía que se juntaba con publicanos, que se juntaba con pecadores, que andaba con los gentiles. Entonces ellos creían precisamente que el evangelio, ¿verdad? Que la ley, ¿verdad? Que el Dios vivo era únicamente para ellos, ¿sí? Y ya después, ¿verdad? Como ya lo comentamos hace un momento, en el pasaje de Cornelio, vemos que Dios no hace excepción de personas, que Dios llama a todos, ¿verdad? Al arrepentimiento, porque Dios nos ama a todos de igual manera. Entonces, es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Comentábamos precisamente, ¿verdad? Hace un momento de lo del foro, cómo se fue perdiendo. El hermano estaba gozoso cuando se comenzó a hablar del adulterio y dice, bueno, pues están reconociendo que el adulterio es malo. Pero viene, dice, todo se derrumba porque, ¿qué dice? Bueno, hay lugares donde el adulterio no es delito. O sea, es legal y lo ven de una manera natural, que no importa. Y puede ser legal, más, sin embargo, para nuestro Padre Eterno, pues sí se quebranta la ley de Dios, ¿sí? Y es pecado. Entonces, hablaron también de que querían legalizar la marihuana. Y yo digo, bueno, si legalizan la marihuana es como decir, yo soy incompetente en el cargo que me dieron dentro del gobierno. O sea, el que dobla las manos se declara incompetente porque si yo no puedo y mejor me uno al enemigo. Hay un dicho en el mundo que se dice, ¿verdad? Que si no puedes únete con el enemigo, es un grave error. Nosotros como siervos de Dios, como ministros del Evangelio, sabemos que eso no es posible. Yo no puedo decir que estoy a favor de legalizar la marihuana para que todos los chamaquitos, ¿verdad? Todos los adolescentes y aún la gente adulta ande fumando libremente en las calles, ¿verdad? O donde sea, y sabiendo, ¿verdad? Que ese tipo de sustancia embota los sentidos. Hay personas muy pacíficas, pero hay personas también muy agresivas y de esa manera se expone al resto de la sociedad. Y aparte, ¿verdad? Que los están empujando a pecar aún más, porque pues sabemos que eso delante de los ojos de Dios es abominable, es pecado, ¿sí? Y es muy respetable cada quien su vida, pero a nosotros nos corresponde predicar el Evangelio para infundar ese respeto a Dios, para que realmente la gente concientice y vea que lo que está haciendo está mal, tanto dentro de la sociedad, ¿verdad? Como dentro de las cosas de Dios. Al rato si quieren legalizar el robo, a lo mejor si alguien se roba algo no va a hacer delito, pero va a seguir siendo pecado.
Y es lo que nosotros queremos hacer. Tan es así que días pasados, antes de la reunión en el foro, ¿verdad?, de redes veracruzanas, mandamos una solicitud al ayuntamiento para que nos dieran permiso de predicar precisamente en la pérgola del Parque Juárez. Hablando con el secretario del ayuntamiento, pues se opuso porque dice que la pérgola no, que a lo mejor alrededor del parque Cintos tenemos, ¿verdad?, en el parque, pero realmente no necesitamos permiso de ninguna autoridad, porque de acuerdo a la ley de asociaciones religiosas, ¿sí?, a la ley, ¿verdad?, del hombre, ¿sí?, se los comparto como abogado, ¿verdad?, porque Dios me permitió ser abogado, no necesito pedir permiso para predicar en la calle, para andar en las calles, para andar en los parques públicos. Yo puedo ir con mi bocina y predicar. Yo estaba esperando, ¿verdad?, lo que es la parte alta, ¿sí?, donde está el escenario, lo que es la pérgola, y pues se opuso. Pero bueno, dice la escritura que si yo, ¿verdad?, quiero complacer a los hombres, no podré llamarme siervo de Cristo. Así es que yo tengo un compromiso principal, que es un compromiso con Dios, y vamos a hacerlo, ¿verdad? Y si el diablo se opone y levanta, ¿verdad?, concilio en contra nuestra, y levanta, ¿verdad?, a aquellos que están en algunos lugares privilegiados donde Dios los ha puesto y no tienen temor de Dios, bueno, pues Dios hará justicia. Nosotros solamente tenemos que seguir compartiendo. Y precisamente, ¿verdad?, estamos obedeciendo a esa gran comisión, porque así como Jesús mandó a sus discípulos, hoy nos manda a nosotros, discípulos de Jesús, a seguir predicando para el arrepentimiento de los pecados, ¿sí? Así es que tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a donde Dios nos manda a compartir el verdadero evangelio, ¿sí?, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Les invitamos, ¿verdad?, a que lo sigan haciendo de esa manera, a que nos unamos, ¿sí?, que estemos en un solo sentir, ¿verdad?, como la iglesia primitiva, y todos juntos hablemos de lo que Jesús dijo. Mi hermano lo expresó, él llegó diciendo arrepentidos, ¿verdad?, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es que si queremos estar dentro del reino de Dios, tenemos que arrepentirnos, porque nada corrompible podrá entrar en el reino de los cielos. Ok. El reino de los cielos, Jesucristo lo nombró bien, exactamente, porque es para la iglesia. El reino de Dios es para los judíos. Amén. Aquí vamos a debatir mucho, hermanos, pero realmente es algo un poquito más profundo. Va a decir, es lo mismo, ok. El reino de Dios es el teocrático. Teocrático. ¿Dónde? Donde Dios es el rey, donde Amén. Dios es el que manda, donde Dios es el que gobierna, donde Dios es el que proveía el maná. El maná en los israelitas fue provisto por el gobierno teocrático de Dios, el reino de Dios. Cuando los israelitas desecharon, según Juan Samuel dijo, es que no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí, y pidieron un rey. Entonces ya se volvió un gobierno monárquico. Entonces ya no fue el gobierno teocrático, el reino de Dios ya no, sino fue el gobierno monárquico, donde la monarquía, los 40 reyes que gobernaron el pueblo de Israel, desecharon a Dios prácticamente. Dijeron, no queremos jueces, no queremos lo que tú nos mandas, queremos lo que nosotros, ¿verdad?, lo que tienen las demás naciones. Así es. Entonces, imagínate, hermano, cuando ellos, en vez de ser el pueblo escogido, ya no quisieron el reino teocrático, el reino de Dios, ya no quisieron el reino monárquico. Cuando ellos quedaron como provincia, fueron gobernados por los asirios, por los medos, por los persas, y al final conocemos por los romanos, que estaban siendo una provincia ellos. El pueblo de Israel era una provincia, no era una nación, ya era una provincia. Imagínense cuando Juan el Bautista se levanta y dice, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Imagínate la expresión de alegría de todos los judíos al saber que el reino de Dios, el Señor viene. O sea, era una alegría, un regocijo escuchar eso. Lógicamente los gentiles no sabían nada de esto. Amén. No sabían nada de esto. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley de Moisés, tenían todas las enseñanzas. Entonces cuando Pablo empieza a predicar, hermano, cuando Pablo empieza a predicar el reino de los cielos, la iglesia espiritual, mire, Juan también lo dice, hermano, dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista. Juan el Bautista, sí. Juan el Bautista. Sí, les hace el llamado. Ajá. Sí, como le dice, prepárense, véngase. ustedes andan. Entonces, imagínense, wow, viene el rey. Ya viene anunciando ahí la dispensación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y imagínense, venían, dice, es que el rey viene y el rey va a derrotar a todos los romanos. Así es. O sea, los va a destruir. ¿Y cuál vino? Vino Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Si tu hermano te pega en una mejilla, ponle la otra, devuélvele la otra. Si te pide ir una milla con él, ve con él 2. Llegó un Jesús pacificador. Si te pide la túnica, dale hasta la capa. O sea, nada que ver. O sea, perdónale. Es el tiempo de gracia, es tiempo de perdón. ¿Y cuántos hermanos conocemos que en vez de perdonar son agresivos y buscan
defenderse y de alguna manera atacar. Pero bueno. Cuando Dios nos dio la gran comisión, así como a Pablo le dio la gran comisión de predicar a los gentiles, el hermano Pablo, nuestro hermano Pablo, dice que hubo un día que estuvo en un día de reposo. Sabemos que los judíos guardaban el día de reposo, Amén. el Shabbat. Dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso está en Hechos 13, 44, la referencia. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, o sea, era mucha gente, y la palabra muchedumbre quiere decir chusma, ¿no? Así es. La verdad, Gloria a eso es Dios. lo que quiere decir chusma. Dice que los judíos, dice que se llenaron de celos, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y hasta blasfemando. Imagínense un judío blasfemando. O sea, y eso que tenían la ley de Moisés, y eran bien religiosos, hermano. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad, o sea, a ustedes, judíos, a la verdad, era necesario que se os hablare primero la palabra de Dios, pero más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, no se sienten dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Amén. Y Pablo se volvió, por eso es que sí, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, Aleluya. a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Y qué cree que pasó con los gentiles? Lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Los gentiles oyeron esto y se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Amén. ¿A poco eso es lo que pasa aquí, hermano? Gloria a Dios. Aquí convocas a la gente y la gente sabe qué hace cuando va se tapa los oídos, se pone audífonos cuando va escuchando Cristo Sí. FM. Mucha gente rechaza aún la palabra de Dios. Empiezas a hablarles de la escritura y la gente, sí, soy católico. Algunos dicen, perdón por la expresión, Así es, porque amén. no quiero hablar de eso, pero se escudan como si se protegen, no sé de qué manera decirlo, pero la palabra misma de Dios en Romanos, Pablo nos enseña que cómo oirán si no hay quienes prediquen. Así es, La hermano. fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Así es, hay gente que dice, bueno, yo tengo tal religión, aunque ni siquiera la estén profesando, aunque no tengan comunión con los hermanos de esa religión, pero ellos lo dicen para no escuchar la palabra de Dios. Qué triste, ¿verdad? Pero sin embargo dice, ¿verdad?, la Escritura que tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Sí? Gloria a Dios. Y dijo él, ¿verdad?, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces tenemos que confiar en que no lo hacemos solos, sino que el Señor Jesucristo está con nosotros como Él lo ha prometido. Y que, pues gloria a Dios, ¿verdad? Él es el que va abriendo puertas, ¿no? El hombre persuade, dice la Escritura, pero el que compensa es el Espíritu Santo. Entonces bajo ese precepto, ¿verdad?, entendemos de que la obra la hace el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos útiles en sus manos cuando Dios le place usarlos. ¿Sí? De alguna manera la palabra gentil, sin Dios, pues quiere decir que no tiene a Cristo en tu corazón. Amén. La palabra gentil es cualquier persona que no es del Que pueblo esté de Dios. separado. Así es, gloria a Así Dios. es, nada más. Pero ateo, que se nombra ateo, ni existe la palabra ateo en la Biblia. Así La es, verdad. hermano, A gloria a veces ateo es sin Dios también, dice. Pero yo sé que no hay ateos. Y para que haya un ateo, primero para poder negar la existencia de Dios, primero debe haber creído. Salmo 14 dice, Aleluya. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aleluya. No hay ateos. No, la palabra es necio. Hay necios. Aleluya. Hay necios. Gloria a Dios. Bueno, pues mis amados hermanos, esperemos que haya sido de bendición esta palabra. Les exhortamos en el amor en Cristo a que sigamos predicando el Evangelio, ¿verdad?, para el arrepentimiento de los pecados, para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Si ya tenemos precisamente esa promesa de parte de Dios, hay que seguir afirmándolo, si no, pues hay que buscarle con un corazón dispuesto. Aún Jesús no viene, está próximo a venir, aún tenemos todos la esperanza de buscarle y poder gozarnos en su presencia eternamente. Les saluda con mucho Amén. afecto en el Gloria a amor en Dios. Cristo su amigo y hermano Pastor Víctor Espinosa Hernández, y les dejo mi número de teléfono para cualquier llamado, mensaje, duda que ustedes quieran, ¿verdad? Les atendemos con todo gusto. Mi número es el 782-101-6193. Estamos transmitiendo desde el Ministerio Evangelístico, Profético y Misionero Aposento Alto. Hoy nuestro hermano Jorge no pudo venir, sí, está ocupado en otras diligencias, pero nuestro hermano, el pastor Daniel Sánchez Cuevas, aquí está con mucho amor y entrega a la obra de Dios, porque ama
a nuestro Señor en gran manera y pues es una gran bendición poder compartir contigo, hermano. Muchas gracias, hermano Víctor. Pues como dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, hermano, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces Amén. nosotros solamente compartimos, expresamos lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones y realmente es un gozo, es un gusto, un privilegio compartir la palabra de Dios. Amén, Les amén. exhorto, hermanos, porque cuando dice la palabra que si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Aleluya. Entonces nosotros vamos a seguir compartiendo y de alguna manera los invitamos a que sean parte de este ministerio también. El canto en la mañana empezando fue Haznos uno en ti. Nuevamente, Amén. hermano, para Amén. darle No, gloria a no, Dios. ya Gloria a es Dios. tiempo también Gloria a de Dios. los hermanos y este canto lo vamos a dejar de inicio y para la gloria y la honra. ¿Cómo se llama el canto, hermano? Haznos uno en ti. Haznos uno. Amén. Haznos uno. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Señor los bendiga. Gracias. Paz de Cristo a sus vidas. Shalom.